Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarles a nombre de consultores y asesores en administración de proyectos. Agradecemos su presencia y compañía a nuestra plática mensual con el tema de la idea a la realidad, el plan de dirección del proyecto de construcción como clave para alcanzar el éxito. Cedo la palabra al ingeniero Luis Infante. Adelante. Gracias, muchas gracias. Muy amable, Ros. Gracias a todos, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar acá en este webinar. Nosotros, pues, tratamos de el último miércoles de cada mes dar algún tema relacionado con administración o gestión de proyectos de construcción. Y bueno, es para mí un gusto estar aquí con todos ustedes. El día de hoy vamos a platicar acerca de algo que yo considero que es súper importantísimo, que es el plan de dirección de proyectos de construcción, ¿no? Este es un documento que deberíamos hacer normalmente y bueno, quiero tocar cuáles son los puntos que debería contener y por qué es tan importante que hagamos el plan de dirección de proyecto de construcción. También se le llama el plan de administración del proyecto de construcción, también se le denomina el plan de ejecución del proyecto de construcción. Tiene varios nombres. El término en inglés es el Project Management Plan, más que nada, así es, ¿no? Pero bueno, bienvenidos, gracias. Bueno, nosotros, ¿qué hacemos en consultores, asesores en administración de proyectos? Pues ofrecemos consultoría, asesoría en proyectos de infraestructura y de construcción y buscamos la manera en generar valor para las operaciones de empresas que se dediquen a ejecutar proyectos. Somos miembros del Instituto Mexicano de Lean Construction, que de hecho tuvimos nuestro congreso eh, internacional CLIC, se llama Congreso CLIC, Congreso Lean Internacional de la Construcción. En este año lo hicimos en León, realmente muy interesante con muchas conferencias. Yo creo que vamos a tener a lo mejor algunos invitados el próximo año, para que nos den algunos temas sobre eso. Ya les platicaremos, ¿no? Normalmente en redes sociales es en donde nos pueden también ubicar, eh, pero bueno, también nuestra página es construconsultores.com. Eh, bueno, vamos a dar inicio. Antes de empezar la plática, sí me gustaría, por favor, pedirles de favor si pueden escanear aquí bueno, quienes puedan y tengan oportunidad el código QR para que podamos tener pues aquí una idea de en dónde, qué tanto podemos desarrollar el plan de dirección del proyecto de construcción, ¿no? Entonces vamos a dar algunos minutillos, por favor, un par de minutos para que me indiquen si llevan a cabo el plan de dirección de proyectos de construcción. Bueno, aquí está algunas respuestas. Bueno, aquí de algunas respuestas parece que siempre o casi siempre se desarrolla y pues hay otros que no se desarrolla nada. No me extraña, muy poco. Gracias. Bueno, entonces, las personas o las empresas que casi siempre desarrollan o siempre desarrollan el plan de dirección de proyectos de construcción, yo me imagino que la tasa de éxito es alta. Si no es así, también lo vamos a platicar a qué se debe y qué podemos hacer, ¿no? Para esto. Bueno, pues les agradezco mucho la aportación. Vamos a retomar entonces la conferencia.
Un segundito. Bueno, miren, el plan de dirección de proyectos de construcción yo lo concibo como un mapa en busca de un tesoro, ¿no? Donde la conclusión del proyecto, pues, es encontrar el tesoro. Y aquí el mapa, que en este caso yo lo considero análogo a un plan de administración del proyecto, pues tiene que ver con muchas cosas, pero principalmente con cómo llegamos a este, digamos, a este logro, ¿no? A este punto tan importante. ¿De dónde partimos? ¿Qué tenemos que sortear? ¿Cuáles son los peligros que vamos a atravesar por cada una de las etapas? Por ejemplo, en este mapa, pues hay una laguna de cocodrilos, hay unas rocas de calaveras, en fin, o sea, hay muchas cosas por las que el proyecto normalmente pasa, dependiendo las etapas, cuando se empieza a incorporar más gente al proyecto, cuando tenemos pues algunas situaciones con los clientes en donde los clientes nos piden cambios, donde no nos piden cambios, donde no nos pagan, donde sí nos pagan, donde, bueno, ustedes ya creo que ya saben más o menos cómo es. Y pues vamos atravesando un camino, pero lo mejor es que nosotros decidamos de qué forma podemos llegar al destino, ¿no? Entonces, en eso consiste principalmente desarrollar el plan de dirección del proyecto, que podamos tener esta visibilidad a través de un mapa para que podamos llegar felizmente a nuestro destino y no agotados o tremendamente frustrados, ¿no? Y obviamente con los mejores resultados posibles. Este, ok. ¿Por qué es importante? ¿Alguien me puede, por favor, indicar por qué considera que es importante el plan de dirección del proyecto de construcción? Andrea Ávila, ¿estás aquí con nosotros, Andrea? Sí, ¿Te gustaría comentar algo? sí, disculpe, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué consideras que es importante el plan de dirección del proyecto de construcción? Bueno, yo creo que es importante principalmente eh, porque una construcción eh, es algo que necesita que alguien esté a cargo, ¿no? Esté como, bueno, vaya la redundancia, dirigiendo. Ujú. Es algo que consta pues de muchas cosas y se tiene que Ajá. estar al pendiente de muchas cosas. ¿Cómo, Entonces, cómo qué más que cosas? nada por eso. ¿Cómo qué cosas? Eh, los procesos constructivos, diría yo, más que Sí, nada, sí, 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 sí. como de empezar o sea, saber por dónde empezar y llevar a cabo, eh, pues paso a paso, ¿no? Bueno, nosotros, por ejemplo, sí, gracias, Andrea, por tu comentario. Me da otras ideas también, cómo poder exponerlo, pero nosotros escribimos normalmente, bueno, los que somos diestros y los que no también, escribimos de izquierda a derecha, ¿no? Y estamos ahí escribiendo y poniendo nuestras ideas cuando lo estamos haciendo, a mano, pues. Y eso ya es eh, una forma de hacer las cosas, pero en construcción no necesariamente podemos empezar por el principio. O sea, si yo veo el plano, como está el plano, no necesariamente debo empezar por la parte izquierda hacia la derecha, no necesariamente. Por donde empiezo por donde le convenga más al proyecto. Empiezo con los procesos constructivos, empiezo con el programa, empiezo por un montón de cosas que, pues no sé, este, digamos, qué le conviene más al proyecto, ¿no? No, a veces empiezo en medio, a veces empiezo al final, a veces al principio, a veces, digamos, dependiendo pues las condiciones del terreno, en cierta zona o en dos zonas completamente diferentes. Aquí depende mucho de cómo hayamos conceptualizado
el proyecto para su ejecución. Y eso viene en el plan, eso está en el plan. Y bueno, muchas gracias por el comentario, Andrea. ¿Alguien más quisiera comentar por qué es importante el plan de dirección del proyecto de construcción? A ver. Veo No, aquí que hay ingeniero. algunos. Ah, sí, adelante. Y pues bien, como lo comentan Andrea y parte de los comentarios que están poniendo en el chat, Ah, sí, es lo que iba a desde leer. mi punto de vista, es los parámetros que nos van a mantener en el camino, Exacto. mantener en ese camino. De otra forma, pues podemos ver, para mí el proyecto al final puede ser la cima de una montaña. Ujú. Y ese es el camino, la terracería por donde puedo yo ir subiendo, ¿no? Si no tengo esa ruta, pues a lo mejor me voy en medio de los árboles y encontraré vados, ríos y demás, que a veces sucede en los proyectos, pero esta ruta, pues es justo el camino más fácil para poder llegar y en dado caso que me salga el camino, pues me permite regresar al camino y llegar a la cima. Yo lo visualizo un poco así, ingeniero. Sí, gracias, muchas gracias, ingeniero. Un gusto saludarte. Fíjate que sí, y tocaste un punto, creo que importante, y es en lo que voy a profundizar en la plática. Dijiste, el camino más fácil. Yo diría, siempre vamos a subir esa montaña por el camino recto, probablemente no. Va a depender obviamente de las condiciones de la montaña. En algunos lados, pues vas de acuerdo a ciertas cosas, vas avanzando, pero no vas directo. ¿Por qué? Porque hay probablemente algunas complejidades que no nos pudieran alcanzar o dar el éxito aquí si lo hacemos con un determinado ritmo, ¿no? Muchas gracias por el comentario, ingeniero Víctor. Efectivamente, así es. Y ese es uno de los componentes muy, muy importantes que tiene el plan de dirección de proyecto, pero hay otros, déjenme comentarles como cuáles. El plan de dirección de proyecto de construcción, además de que es una muy buena práctica, es una de las mejores prácticas que se están dando por parte del Project Management Institute de que hagamos un plan de administración del proyecto. Pues es un documento en donde se van a establecer todos los lineamientos del proyecto, cómo va a ser llevado a cabo, cómo son las consideraciones que tiene. Y para este documento les voy a decir rápidamente algunos temas que contiene, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros puntos, obviamente, del plan es una introducción en cómo está conformado este documento y de qué forma pues se va a tratar, ¿no? Esta introducción puede tener incluso el propósito del plan, los objetivos, a lo mejor información del proyecto, el cliente. También puede contener el acta de constitución de proyecto, por ejemplo, ¿no? También uno de los puntos importantes en la parte de introducción puede ser la estrategia para el manejo de los interesados. O sea, no solamente son los clientes, puede ser la comunidad, puede ser los proveedores, puede ser subcontratistas, en fin, pueden ser muchas otras entidades, ¿no? También el plan de dirección de proyectos de construcción debe o debería contener las metas y objetivos del proyecto de manera cuantificable. Estas metas y objetivos del proyecto pues nos van a decir hasta dónde y qué tan exitoso pudiera ser el proyecto. Todos sabemos que todos los proyectos tienen cambios. Entonces, si por ejemplo podemos decir, oye, pues el proyecto con que lleguemos digamos, a un más menos 3% de desviación en el presupuesto, más menos 5% de desviación en el plazo, pues estamos bien. Podemos considerar un proyecto exitoso. Eso ahí se indica. De ese modo nosotros podemos saber que el proyecto realmente alcanzó su objetivo principal y las metas que fueron puestas, ¿no? También está el contrato. Obviamente, cuando ya tenemos formalmente la ejecución de un proyecto de construcción, bueno, pues también tenemos un contrato. Y este contrato, pues tiene
digamos, pues algunos elementos que deberían quedarse en nuestra cabeza. Por ejemplo, pues puede ser términos y condiciones, cómo cobro. Esos son de los aspectos, creo yo, también muy importantes. ¿Cuáles son las penalizaciones? ¿Qué ocurre si hay un retraso? Déjenme comentarles que el servidor de ustedes, cuando teníamos un nuevo proyecto, yo sí me chutaba el contrato. Y lo escribía, lo ponía a mano para que se me quedaran algunos conceptos. Por ejemplo, oye, para cobrar necesitas hacer estimaciones mensuales, las cuales se van a entregar el primer día, del primero al 5 o al quinto día del siguiente mes. Pues cuando entregaba yo el primer día. El primer día inmediatamente entregábamos todo, y entonces me preparaba de cierta manera para que ese día que indicaba el contrato pues se cumpliera, ¿no? También, obviamente, todas las cláusulas de rescisión, de terminación anticipada, todo ese tipo de cosas que puede tener el proyecto, ¿no? Como metas y objetivos. También debe estar definido el alcance, principalmente la parte de la WBS, cómo está conformada, cuáles son las cuentas de control, cuáles son las exclusiones, o digamos, cuáles son las exclusiones que no están dentro de mi alcance, pero son necesarias y que se pueden ejecutar por otros. Este es uno de los puntos que debe quedar claro ahí, ¿no? También está, obviamente, cómo vamos a diseñar, a encargarnos de la ingeniería. Dentro de la parte de la ingeniería, por ejemplo, se encuentran las bases de diseño, donde nosotros tenemos que incluir cuáles son estas bases, dirección de vientos, consideraciones sísmicas, en fin, muchos de los aspectos de ingeniería que necesitamos para el desarrollo de los cálculos, pues tenemos que incorporarlos aquí. Las memorias de cálculo, cómo se van a hacer, o si vamos a tener algún director responsable de obra, o vamos a tener alguna entidad que está siendo responsable técnicamente de la ejecución del proyecto. Si vamos a incorporar, por ejemplo, partidas como el BIM, el Building Information Modeling, por ejemplo, en fin, ese tipo de cosas creo que deberían estar también bien tipificadas dentro de la parte de ingeniería, ¿no? Dentro del programa de obra o cronograma, bueno, pues cuáles son las actividades críticas, cuáles son las actividades subcríticas, de qué manera vamos a gestionar el cronograma, cómo está considerado, qué tipo de recursos se están incorporando ahí. Y entre el programa de obra y los recursos, bueno, ya tenemos un presupuesto, ¿no? Ese presupuesto, ¿qué nivel es? Si es que podemos determinar algún nivel de acuerdo al Association for Advancement in Cost Engineering, que es la Asociación de Ingeniería de Costos de Estados Unidos. Bueno, si podemos tener alguna idea de cuál es, digamos, esta descripción de nivel que tiene el presupuesto, pues lo ponemos, o cuál es la confiabilidad que tenemos del presupuesto. Obviamente vamos a tener algunas partidas, pues que ya están cotizadas, pero otras que están estimadas. Y esa estimación de ese presupuesto, qué tan confiable es con respecto a lo que tendríamos en la realidad. También están los aspectos de calidad, por supuesto, que aquí, digamos, es donde tendríamos que ver cuáles son los tipos de controles de calidad, los tipos de estrategias también para manejar la parte de calidad y el aseguramiento de la calidad. Si vamos a hacer pruebas, por ejemplo, a nivel industrial, puede ser de radiografiado, de soldaduras o de líquidos penetrantes, o si vamos a tener inspecciones en fábrica o en sitio, o atestiguamiento en fábrica o en sitio. En fin, ahí todo ese tipo de cosas deberíamos incorporar en la parte de calidad. También están los riesgos, deberíamos incorporar lo que es nuestra visión acerca de los principales riesgos del proyecto y ya establecer a través de lo que sería el plan, pues cuál es la mejor estrategia de mitigación de esos riesgos. También está la parte de procura, que son las adquisiciones, cómo cuál es el plan de adquisiciones que tiene el proyecto. Porque aquí recuerdo, una cosa es el presupuesto y otra cosa es el plan de adquisiciones. ¿En qué consiste? Que hay unos tiempos en los que debemos tener, digamos, algún procedimiento administrativo para tener alguna de las partidas que tiene el proyecto. Por ejemplo,
algún material, pues primero para que tengamos el material parte de una cotización, el cual parte de una solicitud de cotización, en fin, y esos tiempos debemos también considerarlos. Y obviamente el flujo de efectivo para que podamos hacer el pago de esos materiales, equipos o componentes que necesitamos en el proyecto para que coincida las fechas de entrega con las fechas que tenemos nosotros en nuestro programa de obra. La parte de comunicaciones es un asunto realmente muy importante. Aquí yo creo que va ligado también con el manejo de los interesados. Y algunos con los que yo he tenido oportunidad de platicar, que veo que hay algunos amigos también aquí en la plática, pues la parte del manejo de los interesados y lo que sería el plan de comunicaciones para el servidor de ustedes es de lo más importante en el proyecto. Se debe establecer cuáles son los canales de comunicación, las vías en las cuales vamos a estar comunicando los sucesos del proyecto. No todo es correo electrónico, puede haber algunos comunicados formales, oficios, algunas cartas, con sello en el acuse de recibo cuando hay algún aspecto técnico importante. En fin, cosas por el estilo que deben establecerse también muy bien delimitado en las comunicaciones. Dentro de la parte de las comunicaciones y en conjunto con la parte de ingeniería, por ejemplo, se encuentra el control documental. El control documental no solamente son los planos o la codificación de los temas técnicos, también involucra lo que serían las minutas de junta, las cartas, los comunicados recibidos y enviados al cliente o a los proveedores, en fin, ese tipo de cosas debemos tener control. ¿Por qué? Porque si algo sucede, tenemos evidencia por escrito en el que debería de incorporarse algunas partes. Digamos, deberían ejecutarse algunas consideraciones importantes en el proyecto. También aquí en la parte de comunicaciones se tiene el directorio, digamos, quiénes son todos los interesados con las comunicaciones, con los teléfonos, con los correos, etcétera. Incluso también se puede establecer los chats de WhatsApp, que ya están proliferando mucho. Y es más rápido, ¿no? Para que tengamos alguna comunicación especial sobre el proyecto. Y también los aspectos de seguridad, ¿no? ¿Cómo es la estrategia de seguridad? Si hay permisos para trabajos digamos, en zonas altas, pues debemos de establecer cuál es el protocolo. Si estamos trabajando en espacios confinados, cuáles son los protocolos para cuando hay incidentes, cuando tenemos actos o condiciones inseguras y cuáles son las repercusiones que pudieran tener en el manejo de algunas sustancias peligrosas con respecto al medio ambiente, ¿no? Incluso también pueden haber o pudiera considerarse la manifestación de impacto ambiental y cosas que requieren ese proyecto, ¿no? Estos son algunos de los elementos que tiene el plan de dirección de proyectos de construcción, pero yo quisiera que aparte de esto, para mí hay dos temas que son súper, súper importantísimos. ¿Qué se les ocurre que deberíamos tener más en un plan de dirección de proyectos de construcción? ¿Alguien que quisiera compartir alguna idea? ¿Qué me estaría faltando en un plan de dirección de proyectos de construcción? ¿Estará todo ya incluido? A ver, vamos a ver. Antonio Barba, ¿estás por aquí, Antonio? ¿Quieres participar? No. Benjamín Flores, ¿estás por aquí? ¿Te gustaría participar? No. Daniel Hernández Álvarez. Eric Illescas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Mucho ¿Cómo ves? gusto. Gracias, igualmente. Gracias por comentar, Eric. ¿Qué crees que le falte al plan de dirección de proyectos de construcción? Si quieres, te lo pongo de nuevo los puntos.
¿Qué nos faltaría? ¿Qué piensas tú que pudiera faltarnos? Pues lo veo Lo ves casi completo, ¿no? bastante, sí, bastante completo. Pues digamos, si estamos hablando de una, de una planificación preliminar, ¿verdad? Sí, sí, Pues sí, sí. pensaría algunas cosas posterior al proyecto, pero si estamos hablando de un plan preliminar, pues lo veo bastante completo. Muy bien. Gracias. Fíjate que sí está completo, pero es algo que yo he descubierto a lo largo de mi experiencia profesional. Eh, y aquí a veces vemos muy burocrático llevar a cabo el plan de dirección de proyectos de construcción. O sea, es un documento y hay que hacerlo, pero el plan en sí tiene dos elementos principales, que es el motivo principal del webinar. Veo que el ingeniero Héctor Gómez quisiera comentar algo. Ingeniero Gómez, bienvenido. ¿Qué tal, ingeniero Luis? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, yo creo que aquí lo importante que faltaría sería el flujo de tu proceso constructivo, Sí, que lo puedes hacer tanto horizontal o vertical, sí, en 3 dimensiones, sí, sí. y las métricas S- contra las que vas a comparar. Sí, sí, fíjate que sí, de hecho de ahí viene, te agradezco mucho el comentario, ingeniero, muy amable. De ahí viene, pues, estos dos temas, de esto que comentas. Te agradezco mucho. Déjame poner un video y ahorita lo comentamos porque tiene que ver con lo que es el plan. A ver qué opinan. ¿Qué opinan sobre el video que acabamos de ver? La colaboración. Sí, pero hay un aspecto importante en esa colaboración. Si se fijaron, en la primera parte lo estábamos haciendo todo de una manera tradicional como nos habían indicado en el juego. Y lo que ocurre, o lo que yo siento que ocurre, y por eso quise ponerles el video, es una pregunta de acuerdo al juego, porque no hay que quebrantar el juego, tiene que pasar el aro por todos. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer el proyecto más fácil, más rápido y más económico? Para mí esa es una pregunta importantísima que debemos explicar en el plan. No sé si lo vean. Entonces, ¿en qué consiste el plan? El plan ya sabemos que tiene todos los elementos que les había comentado, ¿no? El contrato, ingeniería, alcance, presupuesto, todo eso. Eso ya lo sabemos. Pero la pregunta que debemos respondernos a través del plan es, ¿cómo podemos hacer el proyecto más fácil, más rápido, más económico y más seguro, incluso? Esa pregunta lleva a una estrategia de ejecución. Entonces, lo que debemos incluir, lo que sustenta el plan, es la estrategia de ejecución. Y para eso vienen otras preguntas. Oye, ¿podemos cubrir el alcance fácilmente? Miren, es como si viéramos un bosque, ¿no? Tenemos el bosque y vemos todo lo que puede acontecer en el bosque. Recuerdan realmente el mapa, ¿no? Oye, ¿trabajo de día o trabajo de noche? ¿O trabajo de tarde? Todo eso está contemplado en la estrategia de ejecución. Y las preguntas son, ¿podemos cubrir el alcance fácilmente? ¿Cómo andamos de los plazos y presupuesto del contrato? ¿Tenemos holgura? ¿No tenemos holgura? ¿Tenemos facilidades? ¿Hay hitos inamovibles? ¿Tenemos consideraciones presupuestales importantísimas o no? ¿O tenemos alternativas para elegir a lo mejor componentes un poco más
económicos o no, porque esto viene en el contrato también, ¿no? ¿En qué época del año vamos a ejecutar el proyecto? ¿Lo vamos a ejecutar en temporada de lluvias? La estrategia es diferente. Oye, ¿lo vamos a ejecutar en invierno, en nevadas? También es diferente. Tenemos que ver ahí cómo podemos abordar el proyecto, en dónde empezamos. De acuerdo a eso, vamos visualizando cuáles son las temporadas en las que vamos a llevar a cabo el proyecto. Y la pregunta que les decía, ¿cómo hacemos el proyecto más fácil, más rápido, más económico? ¿Qué dificultades esperamos? Esas son las preguntas que debemos respondernos a través del plan. Entonces, en el plan debemos incorporar un punto que hable la estrategia de ejecución. Y entonces con eso ya podemos hacer que todos los demás planes subsidiarios sean, digamos, de apoyo a la estrategia, pueden moverse de acuerdo a la estrategia, ¿no? Entonces es algo súper importante que no debemos olvidar, que la estrategia de ejecución se debe contemplar en el plan. Y el plan a su vez, oye, pues entonces tenemos que hacer este programa de adquisiciones, entonces debemos tener este presupuesto, entonces debemos tener este cronograma de obra, entonces debemos tener estos recursos, entonces debemos tener estos aspectos de calidad, todo eso queda prendido de lo que es la estrategia de ejecución. Entonces, este es un elemento súper importantísimo que sustenta todo lo que lleva el plan, ¿no? Y otra pregunta es, ¿por dónde empezamos? Estamos viendo el bosque, ¿por dónde empiezo? ¿Por el medio, al final, al principio, etcétera, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Bueno, también otra pregunta es si el cliente es conocido o no es conocido. Y otro de los puntos también importantes, se lo refería el ingeniero Héctor, es el control de la ejecución. Miren, el plan de dirección de proyectos se hace, una vez de que lo tenemos, ya es la línea base del proyecto, ¿no? Entonces el plan nos va a dar una referencia con lo que estemos nosotros encontrándonos. O sea, ya sé que tengo una ejecución y tengo una estrategia de ejecución, ya lo sé. Pero dentro del plan, dentro de cada uno de los puntos del plan, debería indicar métricas e indicadores de gestión para controlar todo eso. ¿Qué significa? Que el plan lo hacemos para el control del proyecto. Ese es el punto. Si nosotros no tenemos plan, no vamos a tener una referencia para un mejor control del proyecto. No sabemos si estamos bien, si vamos avanzando, si vamos retrasando. No sabemos si vamos gastando más o vamos gastando menos. Entonces, por ejemplo, en el plan, vamos a decir en la parte del presupuesto, podemos decir, el control del presupuesto se va a llevar a cabo con la metodología del valor ganado. Ah, entonces ya sabemos de que hay unos indicadores que debemos calcular dependiendo con qué frecuencia y poder tomar decisiones para regresar, digamos, el aspecto real de la ejecución del proyecto hacia lo que habíamos contemplado en la planeación. Entonces, esos son dos aspectos súper importantes que debe tener el plan, aparte de los demás, ¿no? Del contrato, del alcance de los objetivos, de lo que comentábamos. Uno es estrategia de ejecución y otro es el tema de las métricas o los aspectos de control que tenemos o necesitamos incluir para la ejecución del proyecto, ¿no? Para saber si realmente tenemos visibilidad sobre el desempeño del proyecto y en su etapa de ejecución. ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan? ¿Algún comentario? ¿Alguien quisiera comentar algo? Pues Don sí, que Edgar. son importantes, Ah, perdón, adelante. Sí, sí, sí. Perdón, adelante. sí, son importantes las métricas, sobre todo dos cosas importantes que pusiste en el video, el involucramiento de todos los involucrados en su colaboración y participación para el trabajo en equipo, Ujú. y las métricas que son las que te van a determinar la variabilidad que tienes que reducir en el proyecto, ya Sí. que la construcción está inmersa con gran variabilidad
Sí, y nuestras métricas casi las hacemos cada semana o cada mes y eso no nos sí, permite un punto de inflexión. Entonces, la propuesta es medir diario, ¿no? sí, y en el video, como bien comentas, ingeniero, en el video, pues yo lo que observo es que hay una manera más fácil y más rápida de hacer eso. Entonces, es por eso que es bien importante que en el plan, cuando estamos desarrollando el plan de dirección del proyecto, pues entonces podamos nosotros visualizar primero antes de ejecutar, oye, ¿cómo lo hacemos más fácil? ¿Cómo lo hacemos más rápido? No es que debemos reducir la variabilidad del proyecto, ok. ¿Qué me causa esa variabilidad? Y tenemos que entrar a las causas raíz que me están causando esa variabilidad. A lo mejor decimos, oye, para el control del plazo hay que implementar las planas de Lean Construction, por ejemplo. Oye, pues entonces ya sabemos de que partimos de un programa eso, que tengo un look ahead donde voy a eliminar restricciones, pero ya lo estoy manifestando en el plan. De modo que también cuando se integre alguien más hacia el proyecto, le damos un documento que es el plan de dirección del proyecto y le decimos, así estamos ejecutando el proyecto. Si crees tú que hay una mejor manera, más fácil, más rápido, más económico, dinos. ¿Por qué? Porque así es como estamos ahorita. Y entonces empezamos a pensar fuera de la caja de qué manera podemos desarrollar el proyecto más fácil, más rápido, más económico. Aquí vienen sectorizaciones, aquí podemos empezar a implementar algún TAC, Time Planning, por ejemplo. Varios aspectos que me pueden ayudar durante la etapa de ejecución del proyecto, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, alguna duda, algún comentario? Bueno, pues vamos a continuar. Eh, Déjenme ponerles una, eh, miren, servidor de ustedes, yo he desarrollado varios planes de dirección de proyecto. En muchos casos ha sido un requisito obligatorio, pero no se le extrae todo el valor. Y de veras, con todo gusto, yo quisiera compartirles algo de mi experiencia. Eh, si ustedes quieren, hay un artículo que acabo de recién de escribir y se los cuento porque luego me roban algunos artículos, pero acabo de escribir donde hablamos acerca de esto y hay un tema también que tiene que ver con el plan de dirección de proyectos de construcción en empresas, digamos, en grandes corporativos que tienen, digamos, varias iniciativas en su portafolio de proyectos y cada una de esas iniciativas se va madurando, ¿no? O sea, va como que va madurando la oportunidad hasta que llegue a un punto en el que pueda ser atractiva su ejecución, ¿no? Entonces, si me permiten, me gustaría nada más rápidamente ponerles algo para que ustedes, ahí están los datos, para que ustedes puedan bajarlo. Pero miren, por ejemplo, eh, este es un artículo que ustedes pueden bajar, eh, donde yo considero, bueno, cuáles son algunos de los puntos importantes y hablo de la estrategia de ejecución, como lo hemos estado comentando, donde están las preguntas principalmente la de cómo podemos hacer el proyecto más fácil, más rápido, más económico, etcétera, el control del proyecto y los otros puntos que contiene el plan de dirección de proyecto. Y la evolución como tiene el plan es de que cuando tenemos una primera idea de negocio, pues ya empezamos a hacer el plan, podemos decir, y tiene ciertos puntos. Conforme va madurando, entonces nuestro presupuesto se va ajustando, nuestro programa de obra se va también afinando, de modo tal que cuando ya lleguemos al punto de decisión para la ejecución, pues ya tenemos casi todos los elementos en el plan, ¿no? Y aquí los invito también a la descarga del documento que se los quiero mostrar rápidamente. Déjenme poner cómo sería ese documento, pues si ustedes consideran conveniente. A ver un segundito. No, este no, no, lo tengo, creo que aquí.
Es este. Este es una guía para elaborar el plan de dirección de proyecto de construcción. Lo pueden descargar, es gratis y tiene además, aquí está todo lo que yo creo por lo menos que debe llevar el plan. Obviamente esto puede ser ajustable dependiendo de lo que ustedes consideren en sus proyectos, pero algo que yo creo que puede ayudar mucho es que ya les estoy dando algunos temas para que ustedes puedan escribirlo, ¿no? El propósito del plan, la información del proyecto, interesados del proyecto, cómo hacer el acta de constitución del proyecto, en fin, o sea, todo lo que tiene que ver con el manejo. ¿Cuáles son algunos aspectos que debemos considerar en los contratos o en el desarrollo de la ingeniería, por ejemplo? Incluso aquí hay temas de constructabilidad también, que yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta. De alcance, la descripción del alcance, cómo debería llevarse a cabo, la ingeniería, bases de diseño, estándares técnicos, listas de ingeniería, memorias de cálculo. Este es un pequeño compendio. Yo he estado en algunos, por ejemplo, tengo el plan de dirección del proyecto de una instalación de refinación de petróleo y está tremendo. O sea, es realmente muchísima información la que se coloca ahí porque hay muchísimas formas en las que el proyecto se puede ejecutar y trata de dar lo que es una estrategia, ¿no? Bueno, este plan lo pueden obtener ustedes sin costo. No hay nada atrás. Es solamente que podamos aportar y que ustedes puedan empezar a ejecutar mejor sus proyectos, ¿no? Esa es la idea. Bueno, déjenme saber si tienen algunas preguntas por parte de consultores y asesores en administración de proyectos. Ese es el último webinar que tenemos en este año. Vamos a reiniciar con los webinars a fin de febrero del próximo año, del 2024. Y bueno, pues no quisiera yo dejar pasar la oportunidad de darles una felicitación muy calurosa a todos, que tengan bonitas fiestas. Y bueno, si hay alguna pregunta, alguien que quisiera comentar algo, pues con mucho gusto. Estoy a sus órdenes. Eh, Veo que aquí hay algunas. Yo, ingeniero, Sí, sí, adelante, por favor. y muchas gracias por los buenos deseos y por los conocimientos, ingeniero, son valiosos. Gracias. Y a mí lo que me gustaría nada más compartir, de acuerdo a mi experiencia, cuando empezaba a hacer el plan y prácticamente yo quería poner todas las etapas, todos los procesos, todos los conceptos que tú tienes ahí para todos mis proyectos. Ujú, Y entonces llegaban momentos en que me dedicaba más tiempo a hacer el desarrollo del plan y que ya tenía que entregar el proyecto en 2 semanas. Entonces, digo, al final, eh, creo lo comentaste ya casi al final, se vuelve, me parece, un arte el poder identificar qué partes realmente nos van a ayudar para la planeación de nuestro proyecto, ¿no? ujú, ujú, Y bueno, a mí lo que me ha servido, pues sí es, evidentemente, dependiendo la magnitud del proyecto, pues desarrollo o coloco más. Y también lo que me ha servido en varias ocasiones es a veces enfocar o hacer más a detalle la parte ya de procuración y de ejecución, ¿no? Ahí es donde a ujú, veces le puedo dedicar más tiempo porque es donde pienso y de acuerdo a mi experiencia me sirve más detallarlo y son las fases más críticas y la ujú, especificación, la procuración, la instalación y la puesta en marcha, ¿no? La ujú, construcción. ujú. Entonces, pues eso era lo que quería comentar, nada más que a Gracias. veces se puede identificar cuáles de esas partes nos sirven en nuestra planeación, se vuelve un arte. Oye, ingeniero, te voy a aprovechar con una pregunta. Por supuesto. A ver, ¿cómo ves? Resulta que acaban de firmar el contrato, me dan el contrato, yo voy a ser el encargado de ejecutar el proyecto, pero no tengo plan y el proyecto ya me está demandando. ¿Qué hago? Digo, eso a mí me Casi no pasó pasa. varias veces, ¿no? ¿Qué, qué propones que hagamos porque obviamente no tenemos plan,
pero ya tengo un contrato, ya tengo actividades que realizar. Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué opinas? Sí, sí, muy buena pregunta. Mira, el contrato al final, pues, en teoría debería ser muy básico en el sentido de que dice cuál es el alcance, ¿no? ¿Cuáles son los Ujú, componentes de nuestro proyecto? ujú, Y la recomendación es extraer en una estructura de trabajo, pues, los principales componentes, ¿no? sí, Y de ahí ya a lo mejor sí. nos vamos hacia atrás en el sentido, pues, de que, Ujú, qué puedo yo empezar a comprar de esto inmediatamente sin probablemente tener una especificación a detalle, ¿no? O desarrollo de una planeación. Pero ahí yo ya empezaría a ahorrar, ¿no? Y en el Inter, a la par, entonces sí empezar con los procesos más importantes. Para mí, ¿cuáles son los importantes? Pues justo la planeación de riesgos, ujú, eh, mi cronograma a nivel 1, ujú, o a nivel quizás hasta 2, para tener una idea hacia dónde vamos en nuestras principales rutas críticas. ujú, Los componentes críticos de lo que ya saqué, cuáles son los más que pueden tomar un tiempo de entrega mayor y entonces empezar a trabajar sobre eso. Así yo empezaría a trabajar. Seguro hay más actividades o puntos que podemos trabajar para atacar el proyecto de manera pronta, ¿no? Pero eso es lo que yo haría de entrada, ingeniero. y muchas gracias por el comentario. Antes de responder esta pregunta, yo quisiera saber si alguien más quisiera participar. ¿Qué haríamos, muchachos? Digo, se trata aquí la verdad, de compartir experiencias. No, no busco otra finalidad. Esta es una aportación de la experiencia y conocimiento que hemos tenido. Y yo creo firmemente que en México, en Latinoamérica, tenemos mucho talento, y a veces creo yo que nos falta a lo mejor un poquito de apoyo, un poquito más de pensar fuera de la caja para ver qué hacemos en esos casos. Veo que aquí está mi amigo José Luis Hernández Moreno. Me da gusto saludarte, José Luis. ¿Quisieras participar? Mm. Hola Luis, buenas tardes, Hola, saludos a todos. buenas Gusto, tardes, José gusto, qué gusto Luis. saludarte, por lo menos por este medio. Sí, hombre, Muchas también a gracias por mí. la felicitación. Gracias. Oye, José Luis, pues yo sé que, bueno, conozco que tienes mucha experiencia, que tienes mucha idea de ejecución de los proyectos y me da mucho gusto que estés acá. ¿Qué opinas? Digamos, normalmente en los proyectos nos dan el contrato y tenemos que ejecutarlo ya, pero no tenemos plan. ¿Qué piensas ahí? ¿Qué deberíamos empezar a trabajar, digamos, para aportar a todos los demás que están aquí en la conferencia, ¿no? Correcto. Bueno, pues me surgen varias ideas, ¿no? Pensando ahorita lo que preguntabas, bueno, va a depender mucho de la dependencia o el lugar donde estés ejecutando este proyecto, o si es privado por lo regular, ¿no? También. O si no es construcción, ¿qué tal si es por servicio o servicio de consultoría, etcétera? Sí, No sé, podría ser empezar con una opción por solicitar una reprogramación, ¿no? Del sí, mismo, también es para válido, empezar, ¿no? o sea, sería una buena idea decir, ¿sabes qué? Pues es que me estás orillando a entrarle a una ejecución de la cual pues ya me estoy desfasando Y vas a ciegas, ¿no? O sea, va uno, eh, pues, no sé, sí, ya sí, sí, tengo el contrato, tengo que gastar, pero ¿por dónde empezamos? Pues quién sabe, ¿no? es correcto. O la otra, ¿no? Ha pasado que también hay proyectos que conforme, o la otra, ¿no? Que vas ejecutando el proyecto y que el diseño como tal o la planería, por así decirlo, no coincide. Tal vez porque los estudios, digo, suele pasar, ¿eh? No crees Ujú, ujú, que los estudios o el anteproyecto el proyecto ejecutivo se hizo con mucha anterioridad a lo que se tiene en lo real, ¿no? ujú. Pues Solicitar gracias, una, sí, una revisión del proyecto, no sé, me surgen esas dos primeras ideas por lo pronto. sí, muchas gracias. Pues sí, depende mucho el contexto del proyecto, del cliente, del contrato, del tamaño del trabajo que tenemos que hacer, del personal, del equipo de proyecto, en fin,
hay de la disponibilidad de recursos, tanto financieros como humanos. O sea, no hay una receta para saber qué hacer en caso de que no tenemos el plan. Pero una de las primeras ideas, muchachos, que yo les comparto con base en mi experiencia es que se acuerdan que tenemos que ver el bosque, ¿no? Entonces, cuando vemos todo lo que tenemos que hacer, tenemos que detectar principalmente cuáles son algunas actividades críticas o súper indispensables para llevar a cabo el proyecto, ¿no? Por ejemplo, yo he estado en algunos proyectos donde se firma el contrato y la gente ya está en obra y no tenemos ingeniería y estamos gastando. Entonces, eh, si de mí depende, yo no me voy a obra todavía ni contrato gente de obra mientras estoy desarrollando ingeniería, por ejemplo. O al menos hago, pues coloco ya algunos primeros planos con la cimentación y pues arrancamos con eso. Pero si todavía está, te los digo porque tengo en asesoría un cliente en este momento que está cambiando, que ya no le gustó, pero ya está el proyecto firmado, se están comiendo el tiempo y pues no tenemos modo de poder tener cierto control porque ha habido cambios en la parte arquitectónica, ya hubo un cambio de niveles y la verdad es que eso cuesta, ¿no? O sea, finalmente alguien va a tener que pagar eso. Entonces, uno de los puntos importantes que yo creo que no debemos perder de vista es, debemos considerar cuáles son esas actividades que lleva el proyecto. Si hay algunas actividades críticas, por ejemplo, en ciertas industrias, hay algunas componentes que tienen muchísimo tiempo de fabricación. Esos, pues me tengo que apurar para especificar, para diseñar, para ver de que eso, pues se entregue rapidísimo. Pero yo estaba en proyectos donde hay maquinaria especializada que se lleva 10 meses y el proyecto se da para un año. Entonces uno dice, pues cómo, o sea, no me voy a esperar a que termine toda la ingeniería porque ese producto, esa maquinaria especial, pues la necesito ya. Entonces antes de hacer el plan, antes de ver a todo, me aseguro que eso corra, que eso esté avanzando, que eso pueda tenerse, ¿no? Igual sucede con actividades críticas. Por ejemplo, yo veo el programa, decimos, oye, pues hago rápidamente un programa de obra, veo cuáles son las primeras actividades que tenemos que ejecutar, calculo la ruta crítica y digo, ahí, eso es lo que debemos meternos a trabajo inmediatamente en el proyecto. De esa manera puedo aminorar un poco el impacto de no tener un plan, pero no significa que no lo haga. Significa que tan pronto estoy trabajando en eso como tan pronto estoy detallando la estrategia de ejecución, ¿no? Si me preguntan a mí, yo hasta diría, este plan de dirección de proyecto debería incorporarse en proyectos de obra pública. Deberíamos tenerlo como uno de los principales entregables para la ejecución de los proyectos. ¿Por qué? Porque aquí se tiene cómo se va a llevar a cabo el desarrollo del proyecto y cuáles son las consideraciones especiales. Riesgos, presupuesto, plazos, hitos, comunicaciones, contrato, ingeniería, todo está incluido aquí en el plan, ¿no? Bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Bueno, pues yo les agradezco mucho su atención. Deseo realmente que tengan muy felices fiestas, que les vaya súper bien y comuníquense con nosotros. Tenemos un canal de YouTube. También estamos en LinkedIn. Me pueden encontrar ahí en LinkedIn y pues ahí podemos tener comentarios acerca de la evolución y desarrollo de proyectos de construcción. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Que pasen muy buena noche, que se la pasen muy bien. Les mando un abrazo y pues sigo en comunicación con todos.